presento, ya que usuarios que son información, mi nombre es Mariluz Camargo, yo soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, líder del grupo de discapacidad políticas y justicia social. En este momento soy como directora del convenio que les voy a mencionar, un convenio que emprendió en este año con el Ministerio de Salud y Protección Social con el objeto de aunar esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de la rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial. Este trabajo pretende retomar todas las voces que han salido de diferentes trabajos previos. El más grande de ellos ha sido el proyecto que se hizo con JICA, con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que se realizó entre 2008 y 2012 con el objeto de trabajar y fortalecer toda la rehabilitación integral para personas víctimas de minas antipersonas. De este trabajo pues, se han retomado muchos aspectos. También se han retomado aspectos del convenio que se realizó entre Handicap International Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social que se llevó a cabo el año pasado, y de él surgieron dos trabajos, un documento de compilación de experiencias a través de 3 jornadas académicas que se realizaron, cada una de 2 días y medio, y de estas pues se compiló todo un documento que ha sido base para este trabajo que hemos emprendido, al igual que el curso virtual de rehabilitación integral que se realizó. Estamos en este momento, en esta línea de tiempo, en 2014, y entonces emprendemos convenio con el Ministerio de Salud, en donde configuramos un equipo de expertos de diferentes profesiones, entre ellas profesiones y especializaciones, entre ellas un audiólogo, una fisiatra, una fisioterapeuta, una fonoaudióloga, un psicólogo, una fisiatra, una terapeuta ocupacional, una tiflóloga y una trabajadora social. Además de ello, un equipo base con un director, un coordinador científico, un coordinador académico, una coordinación general y un apoyo logístico. Con todos ellos, ¿qué hemos hecho? Un trabajo cíclico que en un primer lugar consistió en compilar información. ¿Qué tipo de información? Información contextual, conceptual y normativa, que es la que nos está dando el soporte a estos lineamientos. Con ello construimos un borrador de lineamientos, y dentro de ese borrador hubo un ítem específico que es la ruta de atención y rehabilitación funcional. Esa ruta, solamente la ruta, se llevó a expertos para que nos dieran un concepto. ¿Quiénes fueron estos expertos? Miembros, se convocaron a los miembros de 16 asociaciones, y de los que nos han dado respuesta, pues hemos hecho una matriz para empezar a incorporar todas las sugerencias que dan desde las diferentes profesiones. Además de los conceptos, entonces esta semana emprendimos una serie de jornadas a través de mesas de trabajo que pretenden recoger más voces para poder nutrir mucho más el lineamiento. Las mesas han estado organizadas en 2 ramas específicas, unas locales y unas regionales. En este momento estamos llevando a cabo las locales, ya hemos hecho conceptos, ruta, dispositivos, estructura de atención, y hoy nos vamos a centrar en talento humano para esta sesión. La sesión de 4 a 6 vamos a trabajar planes de estudio, y aquí ustedes ven hay una 8ª mesa local que va a ser en Leticia, pero es considerada local porque solamente van a estar actores que están en Leticia, no de otros territorios. ¿Por qué? Por el difícil acceso que tenían los profesionales. En las regionales vamos a estar en Cartagena, Cali, Medellín y Tunja a partir de la próxima semana. Aquí tenemos, no, la Leticia es en Leticia. Aquí tenemos unas fechas por si alguna persona estuviera interesada en participar en las mesas regionales. Todas las mesas están siendo audio y video grabadas, y están siendo interpretadas en lengua de señas, y van a estar disponibles en esta página. Entonces, de pronto una persona me preguntaba si podría haber o si había un documento de las mesas anteriores. Podemos acceder a los videos pues que quedaron como producto de estas mesas.
Entonces, de esta forma yo les doy la bienvenida, le doy paso a la profesora Marta, que es la persona que va a liderar esta mesa que va a ser específica en talento humano. ¿Qué buscamos en estas mesas? Buscamos recoger voces y recoger la mayor cantidad de insumos que nos permitan nutrir mucho más el lineamiento. En la medida que ustedes tengan dudas, de repente que nosotros hablamos de ruta y que no se comprenda, por favor les solicitamos que nos pregunten, con eso hacemos clarificaciones de conceptos que manejamos en las áreas de trabajo. Entonces, bienvenidos a todos. Y en ese sentido, articulamos el lineamiento de la propuesta, sus principios generales, vistos en la solidaridad, en la calidad, en la ética, en la integralidad, en la concertación, en la unidad, en la efectividad. Aún así, reconociendo que estos son principios generales del talento humano, en el marco o en el escenario de rehabilitación hemos sugerido otros que creemos son también muy importantes y responden a los siguientes. Uno, humanización. Y digamos que hemos querido también ver en este escenario de talento humano dar fuerza al componente de humanización, tan perdido en el escenario de salud, que en términos de lo que responde a las personas con discapacidad es todavía mucho más lejano y hace mucho más brecha. Entonces creemos que considerar nuevamente la humanización en salud es un principio fundamental para las personas, para los profesionales que laboran en el escenario de rehabilitación en salud. Al lado de la humanización entra la ciudadanía. El hecho de pensar en que definitivamente el enfoque responde a un enfoque biopsicosocial y respondiendo también al enfoque de capacidades y derechos, pues por supuesto trae la necesidad de hablar en talento humano sobre ciudadanía. Y en ese sentido considerar a la persona que tiene discapacidad como sujeto político, como sujeto de derechos, y establecer por supuesto también lo que responde a la corresponsabilidad. Desde ahí también hemos pensado de una forma muy importante e interesante situar también el reconocimiento de identidades, porque sabemos que el enfoque diferencial y el enfoque poblacional, que también está citado como un elemento que entreteje el marco contextual de esta apuesta, se sitúa en los marcadores de diferencia también. Entonces hemos querido también como otro de los principios fundamentales de las identidades, reconociendo que los sujetos con discapacidad también son madres, son mujeres o son afro, tienen otras identidades, y eso debe ser visto por los profesionales que están en el área de rehabilitación funcional. Todos estos, humanización, ciudadanía y reconocimiento de identidades, nos sitúa también perfectamente en lo que responde al enfoque de capacidades, en donde desde la rehabilitación funcional es claro que la visión de los profesionales en salud debe ser muy distinta y debe reconocer a la persona con discapacidad justamente desde su funcionalidad y lo que a través de la funcionalidad recrea lo que va a ser finalmente su proyecto de vida. Entonces hemos rescatado también el enfoque de capacidades. Por otro lado, el enfoque de política afirmativa, que pues les cuento que es accidental que haya quedado como tan emergente, pero lo vemos también situado en el de capacidades y refiere que justamente eso que hemos hablado del lenguaje, no solo el lenguaje estándar en términos técnicos, sino el lenguaje, la política afirmativa refiere incluso a pensar que todo el tiempo se está utilizando un discurso y las acciones, no solo discursos, está enrutado tanto en discurso como en acciones, pensando en que los dos elementos movilicen las transformaciones de los imaginarios que hay en el sector salud de las personas con discapacidad. Y finalmente, y como lo comentaba el profesor Israel ayer, no en un círculo vicioso, sino en un círculo virtuoso, en la visibilidad de necesidades
que creemos que es otro elemento fundamental para el talento humano, que va incluso a recrear y está muy establecido el talento humano porque es la cercanía y la relación que se establece entre el profesional y el sujeto. Entonces, esos son los principios que hemos generado. Ahora, la siguiente, por favor. En ese sentido, hemos intentado pensar cuál sería el modelo entonces que nos invitaría a poder poner en juego esos principios generales y esos principios pues, en particulares relacionados con talento humano. En esos recorridos hemos visto que finalmente el modelo constructivista es el que más se acerca y el modelo de el arte, el basado en problemas, son los que nos pueden de pronto apoyar. Y en ese sentido, desde ahí rescatamos, porque digamos que es claro para nosotros que en temas de lineamientos no alcanzamos a llegar a poder desarrollar completamente los modelos, pero sí hemos pensado entonces desde ese enfoque constructivista y el ABP, pensar en jugarnos, por supuesto, por la competencia. Desde el escenario de competencias hemos retomado como un elemento teórico importante lo planteado por Spencer y Spencer, excusas por la fecha, donde se reconoce desde la mirada de la competencia la diferenciación que podría existir en una mirada más profunda. Sería importante entonces tener presente el saber hacer, el saber ser y el saber estar. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena como preguntarse cómo poder materializar todo esto en el escenario de salud. Hemos pensado distribuir esas competencias de esta manera. Ay, bueno, yo me voy a correr un poco. El saber en términos de los conocimientos específicos, disciplinares profesionales, por supuesto, de cada una de las profesiones. El saber hacer, como acciones profesionales ya específicas en cada uno de los niveles, que pues aquí en una forma muy sintéticamente están establecidas como prevención, evaluación e intervención, pero que nosotros sabemos que están, digamos, apalancadas en cada uno de los niveles que ya fueron dispuestos el día de ayer. El saber ser, vistos en la ciudadanía, los derechos, en las capacidades, el enfoque diferencial y poblacional, y el saber estar, visto en la comunicación asertiva y la transdisciplinaridad. Hay un error ahí de indicación. Bueno, entonces, eso invita entonces ya a pensar en elementos que les confieso, aún tenemos como algunos elementos por construir todavía acá. Esto los voy a mencionar sencillamente, pero les confieso que hay algunos de ellos que están en construcción. Entonces, lo que refiere a perfiles de puestos de trabajo, grado de educación personal, necesidades de formación y valoración de su desempeño. En adelante tocaré algunos de ellos, pero no hay otros que están aún por construir. Sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, esas competencias se transportan en los siguientes atributos. Entonces, que definitivamente desde esa diversidad que hemos hablado en términos de las diferentes competencias y el saber ser, el saber estar en fin, adquieren una condición multidimensional, y están incluidas entonces las habilidades clínicas, los conocimientos y comprensión que se llevan a proveer atención efectiva y efectiva para los sujetos, los atributos de carácter profesional que son observables en las interacciones con los sujetos, la solución de problemas en juicio clínico, los aspectos psicosociales del sujeto, vistos en un equipo que hemos sugerido esté presente de esta manera. Aquí no solo están expuestos los profesionales de rehabilitación, los profesionales de salud, sino que están otros y otras, porque creemos que, si bien es cierto, no responden exclusivamente a talento humano, sí son otros actores y actoras que están también diciendo. Entonces tenemos profesionales en salud y rehabilitación,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, medicina física y rehabilitación y personal auxiliar. Tenemos profesionales, es que aquí hay un problema de, bueno, los profesionales de ciencias humanas, el psicólogo, el antropólogo, el trabajo social. Tenemos un poco más dispuesto el psicólogo y el trabajo social, todavía no hemos, aunque lo vemos por ahí andando, todavía no hemos identificado totalmente lo que responde el antropólogo, todo lo que corresponde a los administrativos y por supuesto todo lo que corresponde a familia y cuidados. No, es que estoy tratando de contextualizarme. En la parte de profesional, ¿eso es solo para el proceso de rehabilitación o el proceso de atención en salud? Solo con el proceso de rehabilitación. Funcional, sí. Solamente se tiene en cuenta estos profesionales de la salud. Bueno, ¿te cuentas? O sea, solamente van a tenerse en cuenta estos profesionales de la salud. Son algunos terapeutas ocupacionales y profesionales de rehabilitación. No hay una interacción con otros profesionales de la salud. Sí, o sea, no, nosotros sí lo tenemos previsto, digamos que aquí hicimos el... Solamente como los específicos. Sí, pero más tenemos previsto lo que responde a los contactos que hay con nosotros. Porque algo que se ha visto en los procesos de rehabilitación es precisamente esa falta de comunicación entre los diferentes profesionales, que pienso que es una de las grandes problemáticas en los procesos de rehabilitación. Entonces, por eso preguntamos si solamente se debe cerrar a eso. No, sí, pero pues por supuesto vale la pena incluirlos directamente acá y lo entiendo. Sí, porque la falencia grande, además de todo el sistema, es la falta de comunicación, más que porque no se den los procesos, es porque uno no sabe qué hace el otro. Y además no solamente no sabe, sino que por la misma formación no respetamos lo que hace el otro. Entonces eso me parece que eso a nivel de talento humano me parece que es importante tenerlo en cuenta, que todos aprendamos qué hace el otro, respetemos lo que hace el otro y aprendamos también a compartir con el otro, porque eso va a permitir que lo que yo hago como profesional favorezca lo que está haciendo el otro, pero también me favorezca el proceso que yo estoy buscando. Por supuesto. Bueno, sí. Bueno, nosotros hemos citado aquí, pues en ese marco de lo que veníamos hablando, algunos artículos de la reglamentación de las profesiones, y pues aquí unimos lo que comentaba respecto a la necesidad de incluir nosotros, que, insisto, los hemos vistos, pero no los habíamos citado y son claros. Bueno, entonces en ese sentido, y ya visto este primer escenario, vemos entonces la necesidad de caracterizar entonces el recurso humano en rehabilitación funcional, y los hemos caracterizado de la siguiente manera. Por un lado, ejercer su acción profesional desde la inter y transdisciplinaridad. Cuando ponemos el guión, está también identificada ahí la multidisciplinaridad, que nos parece fundamental, pensando en que cada vez los discursos sean mucho más dialogados. Hacer uso de un discurso de lenguaje consensuado entre todas y todos los actores, un lenguaje incluyente no discriminativo que tiene que ver con todo lo que estábamos hablando de la política afirmativa, el uso de estrategias que impulsen la participación de familia y cuidadores, promover la creación de un modelo dispositivo para cuidadores y cuidadoras, que también lo creemos fundamental. Cuando hablamos de modelo dispositivo, al colocar el apellido dispositivo es porque creemos necesario que no sea un modelo estático o rígido, sino que maneje elementos que, como tú mencionabas antes, permitan que sea un poco más flexible. El planteamiento de objetivos consensuados entre profesionales, usuario y familia. Bien. Promover la creación de un modelo dispositivo para que, participar y promover e impulsar la articulación de la red de servicios, reconocer en análisis del contexto de cada sujeto sus necesidades y elementos claves que fortalezcan la prestación de los servicios, poseer una visión política que pueda impulsar las transformaciones,
el conocimiento del enfoque de capacidades y funcionamientos, hacer uso vivo de su abordaje con el sujeto del entrecruzamiento de los enfoques, el poblacional, el diferencial, derechos, capacidades. Promover la participación de las y los sujetos en la toma de decisiones, plantear procesos de intervención articulados con el contexto hacia los intereses de las y los sujetos, el dominio y uso de su competencia disciplinar de alta calidad, capaz de ajustarse al contexto y las necesidades de las y los sujetos, promover y participar en apuestas de investigación situadas, hacer uso de habilidad y gestión de proyectos, hacer uso de la práctica basada en la evidencia, tener formación en ciencias sociales, lo que vemos muy importante, tal vez un poco soñador, pero valioso, y promover la cultura gremial y asociativa desde esa caracterización. En ese sentido también hemos dispuesto unos elementos que podían enrutar lo que refiere a costos y tarifas, que era un elemento también clave del que hablábamos el día de ayer, que tiene que ver con el entrecruzamiento de perfiles, la importancia de la intensidad terapéutica, el incremento en el tiempo de las sesiones, los encuentros interdisciplinares permanentes, la designación del espacio físico, que le colocamos encuentro de rehabilitación funcional transdisciplinar, y las articulaciones intersectoriales. En ese sentido, hemos dispuesto en temas de tarifas esta dinámica que refiere a que la tarifa será algo de lo que hablábamos ayer con el profesor Israel, entre el entrecruzamiento de las necesidades del usuario y los logros. Entonces es una propuesta un tanto, atrevida, pero vale la pena también pensar. Ayer hablábamos precisamente hablábamos de metas para tarifas. Eso es lo que habíamos hablado ayer. Ahora, entonces desde lo específico, entonces hemos querido trabajar a través de lo siguiente. Entonces digamos que aquí ya están enrutadas las acciones profesionales y de cada uno de cada uno de los profesionales funcionales de rehabilitación. Entonces queríamos dar paso a que ustedes lo revisaran, hicieran una pequeña lectura y pudieran complementar, porque creemos que la exposición acá es como algo como aburrido, y en cambio si se les pasamos, ustedes pudieran de pronto complementar algunos elementos. Entonces, como les mencionaba en la primera parte de la bienvenida, sabemos que como hay personas que solo fueron invitadas para esta mesa, están descontextualizadas, entonces solamente para hacer aclaraciones vamos a volver a presentar la lectura en 5 minuticos y vamos a mostrar la estructura también en 5 minuticos para que podamos entender el ejercicio que se está proponiendo. Bueno, ¿ruta fue el segundo o tópicos que discutimos? Estamos parados en el Sistema General de Seguridad Social de Salud, ¿ok? En ese marco, nosotros los pacientes ingresan o por urgencias o por consulta externa o en un momento dado. Para nosotros hemos propuesto también que en el ámbito comunitario podría ser un sitio de recepción de los pacientes y nosotros desarrollamos estrategias como APS y RBC en un momento dado, ¿ok? Entonces, cuando el paciente llega a urgencias, ¿no? Como todo servicio de urgencias se le hace un triage y de acuerdo a eso, a esa valoración inicial, a la valoración médica, ¿no? Y a unas ayudas diagnósticas se decide si se va a otro nivel de atención, se hospitaliza o se va para consulta externa. Si esta persona se hospitaliza, no solamente pensando en que tenga una discapacidad, sino por otra condición de salud, de todos modos, si hay algo que aquí en la hospitalización es donde nosotros tenemos que, digamos que prender unas alertas para que las personas que estén en esos sitios, sobre todo en los servicios de urgencias, tengan el conocimiento suficiente para detectar y rápidamente, ¿no?, interconsulten a un equipo interdisciplinario de rehabilitación funcional que va a hacer una evaluación inicial, va a determinar la intervención, va a realizar la intervención y hace una evaluación final.
Una vez el paciente ha sido acá evaluado, ¿no? Se le hace un seguimiento, obviamente, de todo su proceso de rehabilitación, de este ciclo de rehabilitación que hemos, digamos, planteado, y de allí va a un seguimiento, digámoslo así. Puede ir a la parte domiciliaria, se puede decidir seguir por control, por consulta externa, que es lo que estamos acostumbrados a ver, o en la propuesta que hay dentro de los lineamientos de hospitales día, hasta que la persona con discapacidad es dada de alta. Pero aquí dada de alta pueda que no haya logrado todos los objetivos funcionales que nosotros nos hemos propuesto. Entonces, si no los ha logrado, ¿no?, dentro de su entorno va a encontrar con estas estrategias, ¿no?, para, digamos, poder continuar su proceso de rehabilitación. Además, hemos propuesto, como no todas las sitios hay equipos de rehabilitación, hemos propuesto equipos de rehabilitación funcional móvil y una estrategia adicional que es la telerehabilitación, ¿no? Digamos que así es como está planteada la ruta. ¿Qué más hicimos? Identificar los puntos críticos de la ruta, ¿no? Que los puntos críticos fueron clasificados en 5 categorías: los de acceso, los de organización, los de talento humano, exacto, los de formación de talento humano y derechos, ¿okay? De acuerdo a eso hay una serie, digamos, de puntos críticos. Obviamente los más preponderantes para la entrada son todos los procesos administrativos, la carencia de servicios de rehabilitación que limitan, digamos, el ingreso del paciente desde el punto de vista de formación. Indudablemente que en el talento humano de rehabilitación y de salud en general hay que hacer un trabajo muy grande de capacitación, ¿no?, precisamente para que entiendan lo que es la rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial. Y así fuimos identificando, digamos, varios puntos críticos de la ruta, pero en general está planteada en los 3 niveles de entrada que tiene en este momento el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La experiencia de nosotros de Fuerzas Militares, el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, una de las debilidades que hemos tenido es que durante el proceso de hospitalización y de todo el manejo, muchas veces nuestro paciente es muy pasivo, nuestro paciente es pasivo, dígame lo que tengo que hacer, no se hace como corresponsable de su proceso, ¿sí? Nosotros dentro de la hospitalización, más que la evaluación del equipo interdisciplinaria, es frente a su situación de salud, una proyección hacia la inclusión social. ¿Qué logros quiere conseguir todo eso? Una de las observaciones que se nos hizo a la ruta y que se tiene que incluir y en esta estructura también es la participación de la familia. Esa es una de las retroalimentaciones que nos han hecho, sobre todo en estructura, tiene que dar explícito la participación de la familia en el proceso de rehabilitación. Si no nos hacemos partícipes a ellos, el proceso, sobre todo, nosotros vemos tanto para, por ejemplo, el personal militar que sufre un accidente y tiene una discapacidad, es que deme mi indemnización, mi pensión, yo no quiero nada más. O sea, no quiere pensar en su proceso de rehabilitación, cómo le puede apoyar la parte de inclusión social para generar un nuevo proyecto de vida. Y tenemos las familias que donde no se empoderan a los papás, a las mamás, ellos no se hacen partícipes, y en un momento dado es llevarlo a las terapias y no ven nada más, solamente su proceso son terapias. Sí. Además, porque a la familia de uno también hay que preparar. En el caso de las personas que tienen una discapacidad de forma súbita, que es un accidente, como son los de las clases militares, no hay una preparación, y realmente así el médico se siente y les explique con toda la calma del caso, la familia no entiende, no quiere entender. Lo mismo pasa cuando son niños que nacen con una discapacidad. Las mamás siempre esperamos que algo pase, que mejore la situación. Entonces hay que meter también a la familia, porque hasta que ellos no tengan conciencia de lo que pasa como familiares, no pueden apoyar a la persona para que continúe con su proceso.
claro, nuestro sistema solamente se centra en la persona, pero de una u otra forma tenemos que vincular a la familia no solamente como partícipes del proceso de rehabilitación, sino porque ellos también hay que rehabilitarlos en una medida. Ellos también requieren ese proceso de rehabilitación. Mira, yo te puedo decir que dentro de la ruta lo que sucede es que como cada mesa de trabajo tiene un énfasis, aquí está el talento humano, pero dentro de la ruta el equipo ha planteado todo el tema porque además estamos hablando de un modelo biopsicosocial. Entonces dentro de la ruta, por eso aparece RBC como una base, o sea, la familia hace parte de un ámbito comunitario, pero también hace parte de un proceso de una rehabilitación funcional desde un comienzo, interactuando con el equipo de profesionales, la persona con discapacidad y la familia, porque lo que se trata de trascender acá, recordemos, es que está una rehabilitación funcional, pero la rehabilitación funcional lo que implica es trascender a un proyecto de vida y lo que estás diciendo tú, a una inclusión social. Entonces, en toda la ruta, mañana se va a hablar de estrategias de RBC y de estrategias basadas en familia, y se va a ver cómo dentro de la ruta, en cada momento está inserto. Otra cosa que a nosotros nos parece es que desde el proceso que está en hospitalización, nosotros trabajamos plan individualizado de tratamiento dependiendo de la persona, ¿sí? Y algo que queremos, o sea, que estamos fortaleciendo es que todo tiene que tener unos objetivos, una duración limitada, ¿sí? Porque muchas veces se nos eterniza en nuestros establecimientos de sanidad, ¿sí? Dura, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, 10, 14, 15 años en un proceso de rehabilitación funcional, ¿sí? Porque eso ha sido normalmente el histórico, como se ha venido manejando, y cambiarle a esos papás ese imaginario es un poquito complicado, pero creo que desde que nace, decirle cuáles van a ser sus expectativas, desde que se inicia todo el proceso, cuáles son sus expectativas para que ellos vayan concentrándose en una realidad y no a veces los falsos imaginarios de un niño que no puede caminar, que todo el mundo diga él va a caminar si hace terapias, ¿sí? Entonces eso me parece importante desde la valoración inicial, o sea, contextualizar a las personas, al paciente y a las familias. Tal vez nosotros también hemos visionado que de pronto eso puede ser como, digamos que atacado un poco con lo que hemos hablado de capacidades y demás, porque si bien es cierto, pues estamos de acuerdo contigo que no puede permanecer, el hecho de que permanezca es porque no encuentra otra opción. Entonces por eso hemos apuntado y insistimos, eso también está dibujado en la ruta, no está explícito aquí en el dibujito, pero sí hemos conversado, pues lograr ya como vicio, si bien es cierto no es el alcance de rehabilitación funcional, sí empezar a visionar elementos que refieran a las intersectoriales y demás, que ayuden al sujeto a ir pensando cómo va a organizar su apuesta directamente a la inclusión. Porque mira lo que tú dices tan importante, el síndrome de Down, el diagnóstico síndrome de Down, siempre el diagnóstico síndrome de Down en cualquier momento, o sea, no va a cambiar. Una hipoacusia difícilmente cambia su diagnóstico. El diagnóstico siempre va a ser, entonces, ¿hacia dónde vas tú? Si tú diagnosticas, es decir, ¿hacia dónde? Ese es el proyecto de vida y el tema de inclusión. Si tú proyectas a la persona, obviamente el diagnóstico es importante, pero tú la proyectas a su proyecto de vida y ella va a salir del ciclo de síndrome. Obviamente va a permanecer su síndrome, pero va a tener el enfoque de capacidades que es ver dónde va a estar ubicada esa persona. Sobre todo ya sé que quitamos el concepto de discapacidad de enfermedad. O sea, que con mi rehabilitación se va a curar del síndrome de Down, se va a curar de un trauma relacionado. O sea, esa parte de quitarle la connotación discapacidad versus enfermedad. Sí, ese es el elemento que hemos siempre hecho. Ayer en la estructura mencionábamos un poco también cómo se visiona un poco eso, pero hoy el talento humano pues hemos querido que, además sí, consideramos que el talento humano es el que va finalmente a empujar la estructura y pues toda la ruta y demás. Hemos como visionado que tiene sus componentes para que disparen todos los elementos más adelante también de inclusión, aunque su fin inicial no sea eso. Una pequeña intervención ya que la partecita de preparar a las personas para la situación de discapacidad
En la policía se tiene en cuenta que en el proceso de incorporación se les hace como una introducción a la discapacidad y al hecho de poder contraer, pero trayéndolo a la comunidad en general, no veo como que sería bueno como buscar una estrategia de empalme para lograr como a la comunidad en general traer ese proceso para todos, ¿sí? Derecho de reconocer que cualquier persona está en condición de adquirir la discapacidad. Y de pronto esa parte en el manejo de las familias se puede hacer como inclusión del tema. O sea, que no solamente es la persona, lo hablo de un trauma raquimedular, una persona que tiene un trauma raquimedular, sus familiares se preparan, se educan en salud, pero pueden llegar a adquirir un tipo de discapacidad asociado a el hecho de cuidar a su familiar, ¿sí? De pronto es algo que no se ha tenido en cuenta así como bien estructurado, pero que está, pero no sé si se puede manejar. Muy importante lo que tú mencionas. Nosotros aquí hablábamos de un modelo de cuidadores, donde es como la cara que tú expones, donde finalmente se reconoce el cuidador pero también el mismo cuidador. Que por un lado, el otro cuidador el sujeto con discapacidad, pero por otro lado, el mismo cuidador como ser humano, como individuo que tiene cierto y también lo escuchábamos de fuerzas hace poco, que termina siendo también allá sobrecargado y termina adquiriendo también una condición específica. Ese era un elemento que habíamos pensado que pudiera, digamos que visibilizarse y pues en otro momento ya sentarse a trabajar en profundidad. Sería como valioso para que el ministerio lo reconociera, para poder entrar realmente, porque eso es todo un mundo. Ese es otro escenario muy complejo también. Traspasan muchos otros conceptos en las sociedades. Un elemento ahí es que cuando vemos el ámbito comunitario, y en estos días se hablaba mucho de los promotores de salud, o sea, volver a ese tema del promotor y de capacitar a las personas para que sean inclusive las mismas. Hoy escuchaba que Profamilia que tiene un modelo donde capacita a las personas con discapacidad en el tema de derechos sexuales y ellos mismos, los jóvenes, son los que reproducen a otros esa información desde la Convención de los Derechos contra las Personas con Discapacidad de la Ley 1618, que nos está diciendo en última, por eso es que esta ruta no han querido especificar digamos, la Ley 1618 dice que cualquier persona tiene el derecho a recibir una rehabilitación y un tema de tratamiento integral. O sea, la ley lo está estipulando así. ¿Qué es ese tratamiento integral? Que independientemente de la discapacidad o de la enfermedad, tienes el derecho a recibir el servicio de salud. Y recientemente con la modificación del POS y todas estas muchas cosas realmente quedaron incluidas, y es que las personas también conozcan a qué pueden acceder, porque muchas personas no saben que pueden acceder a ciertos elementos que las EPS se lo niegan, tienen que ir a la tutela y resulta que cuando van a la tutela se dan cuenta que están estipuladas, o sea que sí tienen el derecho, pero tienen que ir a la tutela. Creo que el empoderamiento y el conocimiento de los derechos a los que tiene cada uno, yo creo que es muy fundamental. ¿Y cómo se hace? Digamos, reproduciéndolos y capacitándolos. También el trabajo de partes que nosotros hemos visto a través de la experiencia los celos entre los profesionales para hacer esa evaluación de trabajo en equipo, ¿sí? Sabemos las competencias que tiene cada una de las profesiones, ¿sí? Pero cómo se podría hacer primero para quitarse como la parte de yo tengo el conocimiento, yo sé, ¿sí? Para mirar dependiendo de las necesidades que tiene esta persona, ¿sí? ¿Cómo quitamos eso? O por decir algo, nosotros hablamos de trabajo en equipo, ¿sí? Y fisio no se quiere meter con las partes de terapia ocupacional, fonoaudiología, o sea, somos islas aparte, aun cuando todos estamos hablando bajo un mismo objetivo, somos islas.
Nosotros no nos habíamos dispuesto también, nosotros habíamos analizado mucho ese tema y habíamos dispuesto a realizar unos encuentros multidisciplinarios que tuvieran acciones tanto en evaluación, por supuesto, como en intervención directamente, como para mirar que desde una apuesta un poco más dialogante pudiéramos pensar en que sí pudiera hacerse una negociación visto que la necesidad es su vez, porque hemos pensado que de pronto lo que hemos llamado interdisciplinaridad sigue siendo cada vez de ella y de pronto la permeabilidad y lo que se llama valga la redundancia en el encuentro multidisciplinar en la evaluación en las acciones va a permitir un poco hacer ya realmente ese diálogo que no se haya dispuesto. Y hemos previsto que tenga lugar, o sea, no sencillamente decir, bueno, vamos a hacer la interdisciplinaridad, sino que se materialice directamente en la organización de diferentes encuentros de grupos humanos, sondeando las necesidades concretas. Hay otra cosa de pronto, es que pues yo soy fisiatra del barrio. Nosotros tuvimos la gran fortuna de ser partícipes del proyecto YAICA, ¿no? Durante 4 años. Cambiar el disco duro no es fácil, ¿no? De todo el equipo, porque los celos entre una y otra profesión siguen existiendo, ¿no? Y a pesar de que uno trata durante el tiempo ir quemando cenizas, cuando uno hace así, ¡pum!, vuelve y se prende. Sin embargo, lo logramos y eso, lo más importante, y es lo que se tiene planteado con la parte de capacitación de recursos humanos de salud y capacitación de los profesionales de rehabilitación, porque es que aun cuando estemos en rehabilitación no estamos hablando del mismo nivel. Y yo comentaba en esta mesa, una cosa es que nosotros tengamos un grupo interdisciplinario y otra cosa es que trabajemos en equipo. Son dos cosas totalmente distintas. Pero además, como una de las propuestas que yo es decir, doy fe por haberla visto funcionar en Japón y porque fue el eje del trabajo con YAICA durante 4 años, que son actividades de la vida diaria, cuando uno logra tener un instrumento común, ¿no?, para todos los profesionales de rehabilitación. Y cuando tú tienes el equipo interdisciplinario que está hablando el mismo lenguaje, y para eso hay que capacitar a la gente en trabajo de equipo, en rehabilitación funcional, en toda la parte contextual, entonces ya cuando, y sobre todo en una rehabilitación que venimos haciendo de hace tantos años, en lo que yo digo, en lo que tú dices y en lo que tú dices, no en las necesidades del paciente y en la opinión tan importante de la familia, que eso, digamos, es el cambio de sitio, de acá hacia allá, que cuando uno se acostumbra a oír que cuando el paciente entra y después de obviamente hacer digamos un interrogatorio clínico, preguntarle al paciente, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué necesita? ¿Qué es lo que a usted le gustaría hacer? Igual, incluir a la familia, ¿no? Mirando también y poniendo unos logros, las cosas van cambiando. No es fácil, pero sí se logra. Yo doy fe que se logra. Es que nosotros, el trabajo que estamos haciendo nosotros en fuerzas militares es la estructuración del plan individualizado de tratamiento con la participación de la persona, familia, ¿sí?, y el equipo interdisciplinario. Pero ha sido tan complicado lograr la articulación entre los profesionales, ¿sí? Sobre todo en cada una. Yo tengo mis materias de evaluación, yo, cuando uno dice, y con el respeto, pues son los doctores, y ellos son los que saben, y muchas veces el paciente tiene un papel pasivo en que usted dígame lo que tengo que hacer, usted es la que sabe, ¿sí? Cuando uno les cambia y les dice, ¿usted qué quiere? O sea, como que ahí hay un bloqueo, ¿qué es lo que necesita? ¿Sí? Familia, sobre todo, lo veíamos nosotros con los militares, o sea, gente muy joven, con discapacidad y en una actitud muy pasiva frente a lo que va a ser su vida. ¿Sí?
Y ya cuando se ven enfrentados a una realidad, ¿sí? Que dicen, o sea, tengo que poner extrae. Pero es como que se pierde mucho tiempo en ese proceso, y una de las cosas que nosotros como tener la clave, la fórmula mágica, es para quitarle a los profesionales o no sé qué mecanismo, ¿sí? Decir, todos estamos trabajando frente a un objetivo común, ¿sí? Y es lo que él necesita, sus necesidades frente a una realidad. Entonces eso es un poquito complicado para nosotros, y además que nuestros pacientes son muy pasivos, o sea, un proceso de rehabilitación que me puede durar a mí 4 o 6 meses, me dura 1 año, 2 años, ¿sí? Porque la persona no tiene la misma actitud, no quiere como ser activo en su proceso. El mismo estado, ya por ejemplo, el mismo estado y la idiosincrasia nuestra también, y los años que venimos trabajando bajo un modelo no eminentemente biomédico. Mientras en Japón, ¿no? La familia no se altera prácticamente porque el Estado coge a la persona con discapacidad y se la trae, la institucionaliza en hospitales de rehabilitación para darle un proceso rápido, continuo, integrado, integral e inclusivo. Y le dice a la familia, usted siga trabajando y siga produciendo, porque para ellos producir es supremamente importante. Aquí, ¿qué pasa? Que una persona con discapacidad daña todo el entorno familiar. La mamá tiene que dejar de trabajar si es que trabaja, el señor, y si es el señor, pero no es extraño que los señores hoy en día también sean cabezas de familia, ¿no? Entonces pierde el trabajo, los permisos hacen que los trabajos, como ya están haciendo mucho permiso, adiós luz. Entonces es al revés, la conceptualización es, por eso es tan difícil lograr, pero eso es un proceso, pero es un proceso de formación del recurso humano en salud y en rehabilitación, porque no hablamos de un número, hay que enseñar a la gente a trabajar en equipo. Yo quiero hacer reiterativa de una cosa, no sabemos qué hace el otro, y como no sabemos lo que hace el otro, no respetamos lo que hace el otro. Y eso yo pienso que es un problema de todos. A nosotros desde la academia no nos forman para saber qué hace el otro. A uno le preguntan que yo como fisioterapeuta me dicen qué hace la terapeuta ocupacional, y digo, no, pues prepara a la gente para que pueda hacer cosas, ¿sí? Y uno sale con esa concepción, pero no tiene más allá, y la fonoaudióloga no le ayuda a hablar, para de contar. Y si preguntan por una fisioterapeuta no le ayuda a caminar. Y si preguntan si yo alguna vez le ayudé a caminar a alguien, pues no, porque yo me dediqué a la parte cardiopulmonar. Entonces cuando me dicen, no, yo trabajaba en cuidado intensivo, y la noche, ¿y usted qué hace en cuidado intensivo? Porque no sabemos qué hace el otro, pero como lo desconocemos, además ni respetamos. Entonces si nosotros supiéramos qué hace el otro, podríamos saber de lo que hace el otro, qué sirve para mi proceso, y de lo que yo hago, qué le sirve al proceso del otro. Entonces también es un poco de desconocimiento de lo que hacen los demás. Y para todos pareciera que todos debiéramos saber qué hacen los demás, ¿no? Entonces es un poco eso, pero esto también viene desde la academia, porque a nosotros no nos formaron, obviamente estoy hablando de mi época, no nos formaron para trabajar en equipo. Mire, eso inclusive lo ve uno también con el fisiatra, ¿no? Yo no voy a negar que habrá fisiatras que la parte de rehabilitación les falta de rehabilitación, pero no es tampoco que tengan cero conocimiento. Y me preocupa mucho, ¿no? A mí como fisiatra, eso no lo vivimos en el Valle, afortunadamente, no lo percibo en Antioquia, pero sí lo percibo en Cundinamarca, y sí lo percibo en Bogotá. El divorcio tan tenaz entre el área de fisiatría y el área terapéutica. Pero también yo que estoy metida, que soy de presidente de la asociación y que sé que hay elementos valiosísimos, se han quedado también con el disco duro del fisiatra Papá Rangel, doctor Villaquirán y más cosas. Entonces eso es como bruto, así, no, y entonces no hay un conocimiento tampoco de la labor que nosotros estamos desempeñando. Entonces uno ve opiniones plasmadas que uno dice, no puede ser. Yo siento que sí hemos evolucionado,
existiendo, pero acá se percibe mucho un divorcio, pero muy grande, muy grande, ¿no? Que no se ve. Tiene eso, y inclusive dentro de las mismas terapeutas en Dinamarca se da mucho más ese celo y ese yo puedo hacer, en la época que yo estuve trabajando en Dinamarca tiene un programa de centros de vida sensorial y decidieron que lo podían manejar fisioterapeutas. No, eso lo tiene que manejar un terapeuta ocupacional. Pero a mí me tocó sentarme, estudiar y preguntar, pero ¿qué hace? Hágame la obra caliente, ¿qué hace para yo saber cómo decirles y cómo hacerle entender a un alcalde que es que el que sea terapeuta no quiere decir que todas hacemos lo mismo? Exactamente. Y el que yo trabaje, el que yo sea técnico en salud ocupacional, no implica que yo voy a hacer la terapia. Y eso hacérselo entender a los alcaldes es muy complicado. Entonces, si entre nosotros es difícil, en el resto de gente es mucho más complicado. Bueno, digamos que en el ejercicio lo que queremos es recibir soportes. Tenemos dos opciones. Yo quisiera poder sentarme a hablar con ustedes detalladamente, pero me avisan del tiempo que es un tema, o sea, no lo podemos poner. Sin embargo, no sé si ustedes quieren también, por favor, darnos algunos de los aportes que ustedes creen que es prioritario fuera de los que están escritos, que pues ese es el insumo que vamos a utilizar para hacer el análisis y poder complementar. Pero si alguno de ustedes dentro de lo que escribió directamente sobresale algún aspecto que ustedes lo ven ahí muy primero de todo que no hace parte o que ustedes definitivamente creen que es vital incluir. Perdóname, anuncio algo y es que el hecho de tener los espacios en blanco no quiere decir que no se haya pensado en eso. Por supuesto lo creemos vital, sino que precisamente queríamos recibir sus aportes para ver también ustedes cómo lo ven y está como diferenciado entre los profesionales clásicos en el escenario de rehabilitación y los que no lo son. Entonces, por eso los clásicos están muy a propósito diligenciados, registrados, y los que no lo son, pues están en blanco, porque creemos que es vital, pero pues queremos también conocer su posición. Entonces, si alguien quiere dar un aporte directo sobre los elementos específicos de cada uno de los profesionales. Yo quiero rescatar una cosa que está nombrando frente a la posición de la persona ya con la discapacidad, que entonces con temas jóvenes, la persona es un poco pasiva en la experiencia que ustedes han tenido. Pero es más nosotros por cultura organizacional. Pero aún así también hay, digamos que entre las personas cuando tienen su condición, cuando adquieren una condición de salud X, digamos que también no hay, digamos, bastantes variantes en este tipo de personas en situación de discapacidad o que requieren algún tipo de rehabilitación. Y uno de los elementos que me parecen muy importante de rescatar, que también se coloca entre los profesionales, es el apoyo psicológico allí, porque eso es parte del duelo. O sea, en el duelo que sufre una persona, pues la actitud es, ya se me acabó, ahora qué voy a hacer, digamos, qué voy a hacer, y tengo una actitud totalmente desde aquí en adelante no puedo tomar ninguna decisión, no puedo hacer nada, y dependo absolutamente del Estado, y entonces ahí me quedo. Como hay otros que trascienden al modelo ya más antropológico, no, yo me voy a empoderar de mi vida, voy a hacer otras cosas, yo sí puedo, yo sí lo voy a hacer. Pero también son variables que el psicólogo debería estar acompañando esa parte del duelo desde el principio, de la persona y de la familia. Entonces creo que ahí relacionaría un poco con lo que estaba cuestionando. ¿Sabes? A mí me parece importante. Para hablar de ese punto, un comentario pues pienso también que ahí está justamente el enfoque biopsicosocial, que es algo transversal, o sea, que no es que apunta a la formación de todos y cada uno de los profesionales de rehabilitación, y que si bien el psicólogo pues, que de primera mano va a estar dando ese apoyo pues para la persona que en principio reconozca su condición y haga todo eso de su familia,
también todos debemos estar capacitados en el enfoque biopsicosocial y también tener el manejo de la situación, o sea, no solamente de pronto esperar a que el psicólogo haga un abordaje, sino que todos dentro del equipo de rehabilitación podamos tener el manejo biopsicosocial para poder orientar en algún momento. Yo quería decir que yo pienso que precisamente hacia allá es donde más nosotros debemos pensar en trabajar, porque sí creo que esa posición de la persona cuando adquiere una discapacidad en la que se victimiza, ocurre porque precisamente existe el imaginario de que cuando se es víctima se tiene que empezar a recibir y se toma también esa actitud pasiva, de pronto inconscientemente, de una manera muy voluntaria, y además es reforzada por la familia, porque la familia es la forma de responder a la situación es me tienen que dar una respuesta porque eso sucedió, porque la persona adquirió la discapacidad, ya sea por, bueno, en este país se vive mucho más, ya sea por efectos de la guerra, tanto de los militares como de las víctimas del conflicto armado. Entonces, yo sí pienso que hacia allá es donde se debe empezar a trabajar, y es no solo trabajar desde el sector salud, sino desde el sistema en general, porque es que de todas maneras, cuando se habla de enfoque de derechos, cuando se habla de corresponsabilidad, la persona que tiene la situación está entendiendo es que el enfoque de derechos es que me tienen que dar, pero no, digamos que tampoco se trata de naturalizar la discapacidad, es decirle a la persona, no, es que a pesar de que adquirió una discapacidad, usted sigue teniendo capacidades. Es decir, es como llegar a crear un entorno en el que precisamente la persona pueda tener esa capacidad de resiliencia, podría decirse, y decir, exactamente, esta es una situación que tuve, que no esperaba y que de alguna manera es trágica en su momento, pero a lo cual también tiene que responder de una manera, con una actitud positiva, no sé si sea de empoderamiento, exacto. Ahora, y eso, por ejemplo, si nosotros vemos una persona que adquiere la discapacidad en un accidente, pero que tiene un entorno social más favorecedor, sí se ve cómo esa persona logra reponerse de esa situación y empezar a trabajar en ese empoderamiento. Entonces también es como empezar a favorecer esa situación, a favorecer esa situación de empoderamiento en las clases sociales que piensan que el Estado siempre tiene que darme más, y además que aprovechan la situación para pedir, que es lo que se ve pues definitivamente en la calle cuando la persona utiliza su situación de discapacidad. Entonces yo creo que sí es ir un poco más allá para saber cómo, yo tampoco tengo la respuesta, pero sí creo que lo tendríamos que analizar, cómo empezar a trabajar más ese entorno social para que esas actitudes cambien y ese enfrentar la discapacidad cambie. Yo estuve en una conferencia que daba este señor Nick, no me acuerdo el apellido de él, y me parecía algo muy importante a resaltar en él. Y era el hecho de que, sí, él sabía que no tenía muchas capacidades que tienen otras personas, pero él no se centró, como decía, no se centró en su discapacidad, sino se centró en la capacidad de buscar las capacidades que tenía. Y me parece que eso es algo que se puede trabajar desde psicología, desde trabajo social, de conocer en el equipo interdisciplinar quién puede aportar para contar como con una evaluación de las capacidades que tiene la persona. Coloco el ejemplo de él vio, bueno, no me puedo dedicar al fútbol, al tenis, pero se dio cuenta que él hablaba demasiado, ¿sí? Y eso es algo que en el equipo interdisciplinario no puede decir, oiga, esta persona como que habla, ¿sí? Puede trabajar en un call center, tiene muchas posibilidades desde diferentes ámbitos. Entonces, hoy incluso tuve una llamada de un paciente de Girardot y me decía, doctora, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? Yo tengo un acortamiento en un pie, quedé con una lesión auditiva, pero yo la llamo para preguntar, ¿qué puedo hacer?
Y yo, ¿sí? ¿A qué me puedo dedicar? La policía, ¿qué me ayuda para que yo pueda trabajar? Y yo decía, en verdad esto es lo que tenemos que buscar en todos los pacientes, que haya por lo menos ese interrogante, yo qué puedo hacer y no qué me van a dar, lo que estaban hablando ahorita, de cuánto es mi porcentaje, porque es que dependiendo del porcentaje que me van a dar y me van a dar y me van a dar y me van a dar, y a veces nosotros como que tendemos a ser como la mamita, que le voy a dar y qué le voy a dar, pero la verdad el paciente tiene mucho que dar. Y si hablan de la corresponsabilidad, pero más que corresponsabilidad es empoderamiento de lo que es de su capacidad, y tenemos que tener en cuenta un poquito como yo sé como un parálisis entre la discapacidad y la capacidad laboral que tiene la persona, porque yo creo que cuando uno es capaz de suplir financieramente para su casa o poder decir esto lo hice yo, tengo la capacidad de esto, el concepto de discapacidad cambia. Yo en lo que he escuchado, por eso es tan importante. Alguien decía en una de las mesas de trabajo que los lineamientos estaban los lineamientos se escuchaban bien, pero pues que eran de la teoría. Y efectivamente, pero yo, mira, el rescatar el lineamiento en qué consiste, y es que el lineamiento desafortunadamente nosotros tenemos que tener un referente para poder actuar. Y afortunadamente el lineamiento está enfocado en, oiga, mire, existen esta otra posibilidad, porque muchas personas no conocen la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y no conocen todo este enfoque de derechos, y desafortunadamente si no hubiera habido la Convención, un artículo que diga que todos tenemos derecho a decidir a unas personas con discapacidad, nadie no se estuviera masificando, y la ley 1618 no les estuviera diciendo que usted tiene derecho a decidir hasta en su salud. Entonces tenemos que tener un marco y estos lineamientos, por eso todo lo que ustedes están haciendo aquí y los profesionales tenemos un gran compromiso, y es entender que desafortunadamente, yo siempre lo he dicho, históricamente se han creado demasiados conceptos, y los conceptos son recogidos por el imaginario social, y entonces la gente los reproduce y los reproducimos. Pero reproducimos discapacidad, reproducimos inclusión, reproducimos temas como el duelo, que quiere decir muerte. Cuando nosotros dicen, oiga, una mamá tiene que, digamos, vivir su duelo de su hijo con discapacidad. No, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo, yo no tengo que recurrir a ningún duelo. El tema de discapacidad está bien, siempre estamos hablando de discapacidad. Si no empezamos a hablar de discapacidad, decimos con discapacidad, pues ahí el imaginario siempre será, todas las políticas sociales serán enfocadas al tema de discapacidad y no de capacidades. Incluir es excluir, o sea, porque es decir, todos nacemos incluidos, porque a mí de dónde me van a incluir si estoy incluida en el escenario, o sea, a mí no tienen por qué incluirse todos, o sea, absolutamente todos. Entonces es empezar a manejar eso. Lo que decía la doctora Belkis, a mí eso me parece supremamente importante, porque fíjense que valida el tema de que ella tuvo un contacto, el Valle ha sido modelo en todo este proceso de cambiar el chip a los profesionales en rehabilitación. ¿Pero por qué? Porque tienen contacto con experiencias que funcionan. Entonces es lo que hay que hacer acá. Si las experiencias funcionan, y porque se tienen que sistematizar y reproducirlas y darlas a conocer, lo que funciona hay que darlo a conocer para que cambie el modelo que se está planteando.